noche y se me ocurrían cosas y tomaba nota. Bueno, ahora duermo mucho mejor, pero se me ocurren cosas y no. Y al día siguiente digo, pero si se me ha ocurrido algo estupendo anoche, pues lo he olvidado. Lo mejor es llevar algo encima y tomar nota. Porque desde luego es muy fácil que una buena idea se esfume, desaparezca. No te digo ya las ideas de la noche. La noche, esas se desvanecen. Pero a veces tienes una buena idea. Bueno, pues si tú quieres escribir, procura llevarte siempre contigo un bolígrafo y una libretita. Y cuando se te ocurre una cosa, toma nota. Luego a lo mejor lo lees y dices, ojo, toma nota de una manera que puedas luego recordar lo que querías decir. Porque a lo mejor tomas nota y dices, pero ¿qué he escrito? La mejor idea de mi vida y no soy capaz de identificarla, ¿no? Pero sí, a mí me pasa, ¿eh? Cosas interesantes, que creo que son interesantes, que digo, me voy a acordar esto, ¿no? Pues ya no me acuerdo de ello. Y era el mejor cuento de mi vida. 5 o 6, los mejores cuentos de mi vida, me ha pasado eso con ellos, nunca los he podido escribir. ¿Alguna más? Pedro. Mire, buenas tardes. Usted es autor también de literatura juvenil. ¿Piensa usted que tiene algunas características específicas el libro de literatura juvenil? ¿O simplemente es buscar el punto de vista y buscar el lector al que hay que dirigirse? Bueno, yo tengo algunos cuentos, algunos libros, pero muy puntuales, porque los he escrito en momentos especiales, ¿no? Y yo, lo que pasa, yo nunca renuncié a nada. Por ejemplo, tengo una trilogía, Las Crónicas Mestizas, El Oro de los Sueños, etcétera, que cuando iba hace años a algún instituto a hablar con el alumnado del libro, pues me preguntaban, es que ese libro tiene palabras muy raras, porque habla de jarcias y de obenques. Y yo decía, hombre, pero ¿cómo vas a poder entender un velero, una carabela, si no hablas de jarcias y de obenques y de cofa? Bueno, ahora me dicen, las últimas veces que he ido, es que tiene palabras muy raras. El libro empieza diciendo, a veces me quedo absorto. Esa es la primera oración del libro. Y me dicen, es que tiene palabras muy raras, por ejemplo, absorto. Ya me he dado cuenta de que ese libro ha pasado a la historia, ¿eh? Que ha desaparecido. Pero yo lo que sí creo que hay que procurar en los libros juveniles, ahora también ha triunfado, por lo que he tenido ocasión de ver por ahí, lo políticamente correcto. Acabo de hacer el preámbulo para un libro maravilloso, uno de los libros que a mí de niño más me interesaron, me fascinaron, y lo leí cientos de veces, Las aventuras de Tom Sawyer. Bueno, pues Siruela me ha encargado un prólogo para una edición nueva que ha salido de Las aventuras de Tom Sawyer. He vuelto a leer Las aventuras de Tom Sawyer, pero sí es un libro admirable, maravilloso. Además crea un arquetipo. Es la primera vez en la historia de la literatura que hay un muchacho protagonista. Porque Lázaro de Tormes es un hombre que recuerda su vida. Oliver Twist es un hombre que crece, pero Tom Sawyer es el protagonista muchacho. Bueno, pues claro, es un protagonista que es un vago, un tío travieso, aborrece a los profesores y sin embargo en los momentos límites se comporta como un héroe. Es decir, pero ese libro es impolíticamente correcto. Pero ¿qué modelo es Tom Sawyer? Es un desastre. Es un tío que hace novillos, es un tío... Bueno, entonces yo creo que la literatura para jóvenes lo que debe tener en todo caso es un código, hombre, lingüístico pues más accesible, no ser muy complicado de estructura, pero yo no renunciaría a demasiadas cosas, porque yo creo que, y antes lo comentábamos, ahora se utiliza cada vez un código más reducido. La gente joven utiliza menos palabras. Y yo les digo a la gente joven, eso es un gravísimo error. No porque seáis más incultos, que eso no tiene nada que ver, sino porque cada palabra que perdéis es una riqueza, os hacéis más pobres y os hacéis más indefensos. La riqueza léxica nos da patrimonio y nos da defensa frente al mundo. Y el código lingüístico se está reduciendo cada vez más. Estamos utilizando cada vez menos palabras. Y yo creo que eso es un grave empobrecimiento. Pero sí, considero que a lo mejor una obra muy complicada, estructuralmente, etcétera. Ahora, yo escribí un libro que me dieron el Premio Nacional, titulado No soy un libro, Los trenes de verano, y escribí ese libro porque pensé, podía escribir este libro para adultos, pero creo que es mucho más divertido para los jóvenes, es decir, que lo van a entender mejor los jóvenes, porque juega con mundos paralelos, juega con cambios tipográficos, en fin, me parecía como mucho más divertido de leer, ¿no? Entonces no creo que haya tampoco reglas sobre la literatura.
Eso sí, que no tenga demasiados edulcorantes, porque muchas veces la literatura para jóvenes está llena de buenos ejemplos, y esa, cuando yo era niño, cuando era muchacho, era la que yo aborrecía. Yo tenía una tía, mi tía Josefina, que siempre me dejaba unas obras editadas por la editorial Estelícer, que eran de unos niños buenísimos. Buenísimo, ya era yo un niño buenísimo. Yo quería niños, pues eso, como Tom Sawyer. Yo quería otro tipo de tipo divertido, ¿no? Yo tendría una petición. Te lo dejo porque es que sí. Hola, bueno, yo tengo una petición, si me permite el atrevimiento, y es que nos relatara brevemente su cuento favorito. Mi cuento favorito. Lo que pasa es que yo creo que contar un cuento es siempre un cuento literario, es siempre traicionar el cuento literario. El cuento literario o lo recuerdas de memoria o no puedes contarlo. Yo te contaría dos que me parecen dos cuentos admirables. Uno se llama La corista, de Anton Chekhov, y otro que se llama Rikki Tikki Tavi, de Rudyard Kipling. Son dos cuentos admirables, pero no los puedo contar. Sin embargo, te voy a contar un cuento de Filandón, de cuando yo era niño, un cuento que yo no entendía. Y además, yo no sabía por qué se reían tanto los mayores. Es muy breve. Buenos días, tenga la dama con su pipirigaina. Buenos días, tenga el galán con lo que le cuelga. ¿Me dejarían meter en el su vicioso el mi deseoso? Está un poco seco, pero si quieren meterlo, métalo. Bueno, los mayores se reían muchísimo. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué os reís de ese cuento? Que no entiendo nada. Y me decía mi abuelo, ¿sabes qué pasa, José Mari? Que tú eres muy joven. No entiendes. Mira, hay una dama que está tejiendo en su ventana, en la ventana de su casa, de su castillo, con la rueca, que es la pipirigaina. Y el galán la saluda. Buenos días tenga la dama con su pipirigaina, con su rueca. Y entonces ella le dice, él va a caballo, con su espada al cinto, y dice, buenos días tenga el galán con lo que le cuelga, la espada. Como lleva muchas millas, muchos kilómetros a caballo, sabe que el caballo tiene un hambre feroz, está deseoso, está hambriento, y sabe que detrás del castillo o de la casona hay unos prados, el león se decía, muy viciosos, es decir, muy ricos en hierba fresca. Me dejaría meter en el subvicioso, es decir, en el campo que hay detrás de casa, el mi deseoso, es decir, este caballo que viene hambriento después de cabalgar tantos kilómetros, pero como ese año, no sé si entonces había cambio climático, había llovido poco, ella sabe que el prado está un poco seco. Y dice, está un poco seco, pero si quiere meterlo, si quiere meter al caballo en el prado, métalo. Venga, ¿alguna más? Se están vengando. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si a la hora de escribir usted no le incita su lugar de origen, sobre la cultura gallega, sobre la naturaleza gallega, etc. Bueno, la verdad es que yo nací en Galicia, mi madre era gallega, mi padre tuvo que ir allí en la guerra, en fin, soy hijo de la guerra civil, tengo familia gallega y tengo muchas experiencias gallegas y asturianas, pero yo me crié sobre todo en León. Y entonces, pues, mi relación sentimental ha sido con León prácticamente, aunque tengo mucha relación con todo el noroeste. Yo creo que en España, con esto de las autonomías, ya, pues no sé, yo tengo familia gallega, familia asturiana, familia catalana. O sea, soy un español de los de antes. Ahora ya somos solo de un sitio, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tal vez sí me ha influido eso, el mundo de lo popular leonés, que es lo que más conocí. Ese gusto por lo fantástico, bueno, me puede venir también de los cuentos que me contaba mi madre, pero también mi abuelo leonés me contaba cuentos fantásticos, ¿no? Yo pienso que eso estaba un poco en todo el espíritu del noroeste, ¿no? Y desde luego, antes alguien citó a Cunqueiro,
pues a mí Cunqueiro me ha encantado siempre mucho, ¿no? Porque Cunqueiro, que sin embargo yo también lo he estudiado y he hecho críticas sobre él, Cunqueiro es un escritor que añora ese mundo, un mundo pasado, no es un escritor fantástico, yo más bien creo que es un escritor maravilloso. No es un escritor de lo fantástico, sino de lo maravilloso, ¿no? Porque lo fantástico es cuando en el mundo cotidiano se introduce algo anormal. Lo maravilloso es cuando todo lo fantástico es normal. El Señor de los Anillos no es fantástico, es maravilloso, ¿no? Y Cunqueiro me gustó mucho, y siempre me ha gustado mucho ese mundo de lo fantástico. Pues muy de niño ya leía a Allan Poe, que me gustaba mucho, ¿no? O a Beckett. Yo creo que Beckett, pues hay un cuento que yo leía en casa, que es el Monte de las Ánimas, ¿no? Que es un cuento que todavía me da miedo, cuando casi lo recuerdo de memoria, ¿no? Bien, todo eso me ha podido influir, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo tampoco pretendo hacer una literatura ceñida específicamente al lugar de mis recuerdos. Hay cuentos que sí tienen que ver, por ejemplo, Cuentos del Reino Secreto tienen mucho que ver con mis experiencias de infancia y de juventud, ¿no? Pero bueno, ya me da igual un paisaje que otro. Ahora acabo de terminar una novela, había escrito una novela que transcurría en una isla, El lugar sin culpa, y ahora he escrito una que transcurre en el nacimiento de un río, y no he buscado ningún río de León, he buscado el nacimiento del Tajo, porque además ahí cerca hay una laguna que se llama de Taravilla, donde el conde don Julián, ya sabéis que fue ese gran traidor, según cuenta la historia, a don Rodrigo y tal, arrojó sus tesoros, ¿no? Entonces, quiero decir que ya no tengo una, digamos, fijación total con el mundo de mis experiencias, pero qué duda cabe que tengo mucha relación sentimental. Hace 2 años me hicieron hijo adoptivo de León, y le dije al alcalde, no sé si agradecértelo o echarte una bronca, porque yo ya me había olvidado que no era de León. ¿Alguna pregunta más? Bueno, Pues muchísimas gracias de nuevo. José María, ha sido un placer. La prueba la tienes, cómo está la sala y el interés con el que han escuchado. Todo